La mayoría de las mujeres nunca se dan cuenta del momento exacto en que ocurre el cambio. Es sutil, invisible, casi sagrado en su silenciosa transformación. Un día, él se muestra distante, seguro de su control, caminando con la arrogancia inconsciente de quien cree que puede regresar cuando le plazca. Y entonces algo cambia. Su voz se suaviza. Sus mensajes llegan más rápido. Sus ojos examinan tus reacciones con más atención. Siente miedo de perderte. No porque lo exigieras. No porque lo persiguieras. Sino porque algo antiguo en su interior sintió el temblor de tu retirada. Carl Jung habló de la sombra, el yo oculto que gobierna el comportamiento tras la cortina de la conciencia. El miedo de un hombre a perder a una mujer rara vez se relaciona solo con ella. Se trata del colapso de su ilusión. Se trata de la confrontación repentina con su propia inseguridad, proyectada durante tanto tiempo sobre ella. Cuando una mujer empieza a individualizarse, a acceder a su plenitud en lugar de fragmentarse para ser elegida, se vuelve psicológicamente impredecible. Deja de depender de su validación. Se centra en su propio eje. Y el ego masculino, condicionado a perseguir lo que debe ganar, empieza a sentir el pánico silencioso de la irrelevancia. Verás, la atracción rara vez se trata solo de belleza. Se trata de polaridad psicológica. Se trata de la tensión entre la presencia y la ausencia. En el momento en que dejas de buscar su seguridad, inconscientemente le devuelve sus proyecciones. Ahora debe afrontar su propia dependencia. Y eso es aterrador. Porque muchos hombres no le temen al compromiso. Le temen a la exposición. Le temen al momento en que una mujer vea a través de su armadura emocional y se dé cuenta de que es de cristal frágil. Cuando te desvinculas de la necesidad de controlar el resultado, cuando dejas de analizar cada silencio, sin darte cuenta, entras en lo que Jung describió como integración, la unión de fuerza y suavidad dentro de la psique femenina. La mujer integrada no manipula, no amenaza, no muestra indiferencia. Simplemente sabe que su valor no se negocia. Y aquí está la paradoja, cuanto menos teme ella perderlo, más empieza él a temer perderla. Marco Aurelio escribió que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Cuando internalizas esto, tu sistema nervioso se calma. Tu comportamiento cambia. Dejas de reaccionar. Empiezas a responder. Ese cambio es magnético. Un hombre acostumbrado al caos emocional espera persecución cuando se retrae. Espera ansiedad cuando se calla. Pero cuando encuentra serenidad, cuando siente que eres emocionalmente autosuficiente, su subconsciente reconoce algo inusual. Siente que ya no es el premio. Es un participante. ¿Has notado cómo cambia tu energía cuando dejas de intentar demostrar tu valía? ¿Cuando hablas menos pero te expresas más? ¿Cuando tus límites son discretos pero firmes? Hay algo profundamente inquietante en la masculinidad desintegrada de una mujer que no implora claridad. Porque la claridad obliga a la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas expone la sombra. Muchas relaciones fracasan no por incompatibilidad, sino porque una persona se niega a confrontar sus propios patrones inconscientes. Un hombre que oscila entre la intensidad y la distancia suele acarrear un miedo no resuelto a ser absorbido, una respuesta traumática arraigada en el apego temprano. Cuando lo persigues, calma su miedo al abandono. Cuando te desconectas, lo despiertas. Por eso tu crecimiento lo desestabiliza. Ni tu ira, ni tu belleza, ni tus palabras. Tu crecimiento. Epicteto enseñó que los apegos externos generan sufrimiento cuando los confundimos con necesidades. En el momento en que liberas la idea de que él es necesario para tu identidad, tu aura cambia del anhelo a la elección. Y elegir es poderoso. Empieza a notar el espacio que antes inundaba tu atención. Siente la diferencia en tu tono. Percibe la ausencia de urgencia. Y en ese silencio, su ego susurra una pregunta peligrosa: ¿y si se da cuenta de que no me necesita? Aquí es donde florece el miedo. Pero entiende algo esencial: no estás destinado a usar este conocimiento para manipular. Estás destinado a usarlo para despertar. El objetivo no es asustarlo. El objetivo es anclarse tanto en su interior que el miedo ya no sea su lenguaje. Porque la mujer que integra su sombra, que abraza tanto su suavidad nutritiva como sus límites inquebrantables, se vuelve psicológicamente soberana. Y la soberanía no se puede controlar. Él tiene miedo de perderte no cuando exiges más, sino cuando encarnas más. Cuando tu risa ya no busque aprobación, cuando tu silencio es pacífico y no castigador, cuando tu presencia se siente completa, con él o sin él.
Entonces es cuando el inconsciente tiembla. El temblor no se anuncia con fuerza. Se mueve bajo la superficie, como una falla geológica que se mueve en las profundidades de la tierra. Él empieza a sentir que algo dentro de ti se ha estabilizado, y la estabilidad en una mujer que una vez se doblegó para complacerlo se siente como la pérdida de control. Este es el momento donde los arquetipos despiertan. En la psicología junguiana, el ánima, el inconsciente femenino dentro de la psique masculina, es a la vez su musa y su espejo. Cuando se encuentra con una mujer fragmentada, puede proyectar fantasías sobre ella. Puede idealizarla, rescatarla, dominarla o retirarse sin confrontarse realmente consigo mismo. Pero cuando se encuentra con una mujer que ha integrado su sombra, que ha enfrentado sus heridas en lugar de derramarlas sobre otros, la proyección se derrumba. Y sin proyección, debe relacionarse. Relacionarse requiere vulnerabilidad. La vulnerabilidad requiere valentía. Y la valentía exige la muerte de las ilusiones del ego. Muchos hombres confunden posesión con conexión. Se sienten seguros no cuando el amor es mutuo, sino cuando el acceso está garantizado. En el momento en que el acceso se condiciona al respeto, la dinámica cambia. Él siente la transición silenciosa del derecho a la incertidumbre. Y la incertidumbre obliga a la introspección. Verás, el miedo a perderte no se trata solo de romance. Se trata de identidad. Si él se ha definido como el que puede irse en cualquier momento, el que tiene la influencia emocional, tu desapego desmantela esa identidad. Ahora debe preguntarse, ¿quién soy yo si ella no me persigue? Séneca advirtió que el apego a la validación externa esclaviza la mente. Cuando dejas de validar su comportamiento inconsistente, cuando dejas de recompensar las migajas con gratitud, interrumpes el contrato psicológico del que dependía inconscientemente. Esto no es crueldad. Es claridad. Hay una profunda diferencia entre la frialdad y la compostura. La frialdad es reactiva, busca castigar. La compostura es integrada, busca la alineación. Cuando ya no respondes a sus señales contradictorias con volatilidad emocional, demuestras algo mucho más intimidante que la ira, demuestras respeto por ti mismo. Y el respeto propio obliga a los demás a afrontar su falta de él. Quizás hayas sentido la necesidad de explicarte, de suavizar tus límites para que él no se sienta incómodo. Ese impulso suele provenir de un condicionamiento temprano, la creencia de que la armonía debe mantenerse a costa tuya. Pero la individuación, como describió Jung, es el proceso sagrado de alcanzar la plenitud, incluso si esa plenitud perturba las viejas dinámicas. Tu totalidad lo inquieta porque expone su fragmentación. Cuando se aleja y no te dejas llevar por la ansiedad, siente una sutil pérdida de poder. Cuando regresa y no te apresuras a recuperar la intensidad anterior, siente la pérdida de control. Cuando le dices con calma lo que aceptarás y lo que no, sin dramatismo, sin amenazas, siente que ya no controla tu clima emocional. Y algo antiguo dentro de él comienza a entrar en pánico. No porque seas cruel, no porque estés distante, pero porque eres libre. La libertad en una mujer desafía a la masculina herida que busca el dominio en lugar de la compañía. Confronta el miedo inconsciente de que la intimidad signifique ceder el control. Y si él aún no se ha enfrentado a su sombra, su miedo a la incompetencia, su miedo al abandono, su miedo a ser visto de verdad, tu estabilidad se convierte en un espejo que no puede evitar. La psicología moderna del trauma revela que las personas recrean patrones emocionales familiares, incluso los dolorosos, porque se sienten predecibles. Si él está acostumbrado al caos, tu calma le resulta extraña. Si está acostumbrado a que las mujeres se sobrecarguen emocionalmente, tu equilibrio se siente amenazado. Pero aquí está la verdad más profunda, su miedo a perderte es en realidad miedo a perder la versión de sí mismo que se sentía superior. Al evolucionar, se altera el equilibrio relacional. El viejo guión se disuelve. Y en su lugar, surge una nueva posibilidad, una en la que el amor debe ser mutuo, consciente y elegido. Aquí es donde muchos hombres crecen o retroceden. Algunos se elevarán para cumplir con tus expectativas. Comenzarán a reflexionar, a comunicarse, a confrontar su evasión. Otros intentarán recuperar el control mediante tácticas sutiles, mayor afecto seguido de distanciamiento, promesas sin consistencia, pruebas emocionales. Si no estás anclado, confundirás esta fluctuación con pasión. Pero la pasión sin estabilidad es simplemente una adicción al sistema nervioso. No estás aquí para ser adictivo. Estás aquí para estar alineado. Pregúntate, cuando te despegas de la necesidad de protegerlo, ¿qué sucede en tu interior? Al principio, sientes incomodidad.
El ego se resiste. Quiere seguridad. Quiere garantías. Pero bajo esa resistencia yace algo profundo, la soberanía. Los estoicos lo comprendían bien. El verdadero poder reside en el dominio sobre uno mismo, no sobre los demás. Cuando controlas tus impulsos, cuando te niegas a pedir reciprocidad, cuando aceptas que la inconsistencia de alguien es información, no un reto que vencer, alcanzas un nivel psicológico superior. Y desde ese suelo, tu presencia se hace rara. Las cosas raras no se persiguen. Se respetan. Siente miedo de perderte cuando percibe que tu atención ya no es automática. Cuando tu calidez ya no es incondicional. Cuando tu lealtad depende de la integridad. Esto no es manipulación. Es madurez. No estás retirando el amor. Estás retirando la ilusión. Y en ausencia de ilusión, la verdad permanece desnuda. La pregunta no es si teme perderte. La verdadera pregunta es si estás preparada para conservarte, incluso si él se aleja. Conservarte es el acto de amor más radical que puedes realizar. No el amor que se aferra. No el amor que negocia. Sino el amor que permanece intacto incluso cuando otra persona flaquea. Hay una metamorfosis silenciosa que ocurre cuando una mujer deja de negociar su valor. No parece dramático desde fuera. Sigue sonriendo. Sigue escuchando. Sigue preocupándose. Pero algo fundamental ha cambiado bajo la superficie. Ya no teme al abandono como antes. Y eso lo cambia todo. Porque cuando ya no tienes miedo de que te abandonen, dejas de abandonarte. Jung creía que gran parte del sufrimiento humano proviene de la fragmentación inconsciente, la división del yo en partes aceptables e inaceptables. A muchas mujeres se les enseña a exiliar su ira, su ambición, su confianza sexual y su rechazo. Se les recompensa por su obediencia y se les castiga por su intensidad. Con el tiempo, esto crea un falso yo diseñado para la aprobación. Pero la sombra nunca desaparece. Espera. En el momento en que empiezas a recuperar esas partes que has rechazado, tu capacidad de decir no, tu renuencia a tolerar la inconsistencia emocional, tu derecho a ser elegido conscientemente, te vuelves interiormente completo. Y la plenitud no se puede manipular fácilmente. Él siente esto. No con palabras. No con lógica. Sino con energía. El hombre que una vez dependió de tu generosidad empieza a sentir que el pozo ya no es inagotable. Tu bondad sigue ahí, pero es perspicaz. Tu afecto sigue presente, pero es recíproco. Ya no vives desde la escasez. La escasez es predecible. La soberanía no. ¿Has notado cómo algunos hombres solo se vuelven más atentos cuando perciben la distancia? Esto no siempre es malicioso. A menudo es instintivo. La psique humana responde con más intensidad a la pérdida percibida que a una presencia estable. Cuando estabas disponible constantemente, tu presencia se sentía garantizada. Ahora que eres emocionalmente autosuficiente, tu presencia se siente elegida. Y la elección tiene peso. En la filosofía estoica, el desapego no significa indiferencia. Significa comprender que controlas tus acciones, no el comportamiento de los demás. Al interiorizar esto, dejas de realizar un esfuerzo emocional para calmar las inseguridades de los demás. Dejaste que ellos sintieran su propia incomodidad. Y es en esa incomodidad donde comienza el crecimiento. Para un hombre poco acostumbrado al autoexamen, tu desapego se siente como un rechazo. Pero, en realidad, es una invitación. Una invitación a elevarse, a comunicarse con claridad, a comprometerse conscientemente en lugar de reaccionar. Aún así, muchos se resistirán a esta invitación. Porque el crecimiento requiere el desmantelamiento de las defensas del ego. Cuando siente que podría perderte, su sistema nervioso activa antiguos miedos, no solo a perder a su pareja, sino a perder importancia. Si inconscientemente ha derivado su autoestima de ser deseado sin esfuerzo, tus estándares desafían esa base. Ya no te impresiona el mínimo esfuerzo, ya no te tranquiliza el afecto inconsistente, ya no te confundes con el comportamiento caliente y frío. La claridad ha reemplazado a la fantasía. Y la claridad resulta intimidante para alguien que prospera en la ambigüedad. La psicología moderna habla de estilos de apego ansiosos y evitativos, patrones arraigados en experiencias amorosas tempranas. Un hombre evitativo suele distanciarse cuando la intimidad se profundiza, porque la cercanía desencadena el miedo a la dependencia. Una mujer ansiosa suele perseguir, porque la distancia desencadena el miedo al abandono. Pero cuando la mujer ansiosa sana, cuando aprende a regular su sistema nervioso en lugar de reaccionar ante su alejamiento, la dinámica se desmorona.
El evasivo ya no puede confiar en la persecución para mitigar su distancia. Ahora debe elegir, evolucionar o salir. Y es aquí donde debemos permanecer alerta. No confunda su miedo repentino a perderte con una transformación. El miedo puede motivar un cambio temporal, pero solo la consciencia lo sostiene. Observa su constancia, no su intensidad. Observa sus patrones, no sus promesas. No estás aquí para rescatar su potencial. Estás aquí para alinearte con la realidad. La mujer integrada no implora seguridad. Expresa sus necesidades con calma. Si no se satisfacen, ajusta su inversión en consecuencia. Esto no es un castigo. Es respeto propio. Y el respeto propio es magnético porque comunica abundancia. Cuando se da cuenta de que eres capaz de alejarte sin amargura, que tu vida continúa, tu alegría permanece, tu identidad se expande, su percepción cambia. Ya no te ve como una extensión emocional de sí mismo. Te ve como un ser autónomo. La autonomía despierta admiración. Pero también despierta miedo. Porque la admiración requiere esfuerzo para mantenerla. Y el esfuerzo expone la incompetencia. Si ha confiado en su encanto en lugar de en su carácter, tu crecimiento expone la brecha. Si ha confiado en tu perdón en lugar de en tu responsabilidad, tus límites revelan su inmadurez. Esta es la encrucijada psicológica. Debes preguntarte, ¿te estás distanciando para provocar su miedo o te estás distanciando porque realmente has superado la inestabilidad emocional? Hay una profunda diferencia. El verdadero desapego es silencioso. No se anuncia. No pone a prueba. Simplemente redirige la energía hacia el interior. Se centra en el propósito, en las amistades, en la salud, en la creatividad. Construye una vida tan plena que el amor se convierte en un añadido, no en una necesidad. Y cuando construyes una vida así, irradias algo poco común, satisfacción. La satisfacción es el máximo poder de atracción. Dice, te deseo, pero no te necesito. Esa frase por sí sola cambia la dinámica. Él tiene miedo de perderte no porque amenazaste con irte, sino porque siente que podrías hacerlo y sobrevivir maravillosamente. Sobrevivir bellamente sin él es la revolución silenciosa que altera la jerarquía emocional entre ustedes. Hubo un tiempo en que su ausencia se sentía como un colapso. Cuando las respuestas tardías se convertían en una espiral de pensamientos excesivos. Cuando pequeños cambios de tono tenían un significado catastrófico. Esa versión de ti vivía en hipervigilancia, buscando señales de retraimiento, preparándose emocionalmente para la pérdida incluso antes de que llegara. Pero la curación reconfigura la percepción. Cuando te enfrentas a tu propia sombra, la parte que equiparaba el amor con la ansiedad, empiezas a distinguir la química del caos. Empiezas a notar cómo la intensidad antes se disfrazaba de profundidad. Empiezas a ver que la imprevisibilidad no es pasión, es inestabilidad disfrazada de adrenalina. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Jung describió la individuación como el proceso de integrar material inconsciente en la consciencia. En las relaciones, esto significa reconocer los patrones que antes tolerabas porque te resultaban familiares. Quizás la inconsistencia te hacía sentir como en casa. Quizás la distancia emocional reflejaba heridas tempranas en el apego. Quizás creías que si tan solo pudieras ser suficiente, él se mantendría firme. Pero el amor no se demuestra soportando la confusión. Cuando dejas de probar y comienzas a discernir, toda tu energía cambia. Ya no persigues la claridad, la necesitas. Ya no decodificas el silencio, lo observas. Ya no ruegas por coherencia, la esperas. Y la expectativa basada en la autoestima es poderosa. La psique masculina, cuando es inmadura, suele confundir accesibilidad con seguridad. Si cree que siempre estarás ahí, independientemente de su esfuerzo, se instala en la complacencia. Pero cuando percibe que tu presencia depende de la reciprocidad, algo despierta. Responsabilidad. La responsabilidad da que pensar. Elimina la fantasía romántica y la reemplaza con una elección consciente. Ya no puede actuar con el piloto automático. Debe comprometerse. Sin embargo, aquí reside el peligro. Algunos hombres responden a este despertar con posesividad en lugar de crecimiento. El miedo a perderte puede manifestarse como intentos de control, culpa sutil, mayor control, intensidad emocional diseñada para reactivar tu sistema nervioso. Debes permanecer con los pies en la tierra. La filosofía estoica enseña que los acontecimientos externos son neutrales, es nuestra interpretación la que les da poder. Cuando su afecto aumente repentinamente,
no te apresures a interpretarlo como una transformación. Cuando exprese miedo de perderte, escúchalo, pero observa sus acciones. Las palabras revelan intención. Los patrones revelan carácter. La mujer integrada comprende esta distinción. Es empática, pero no ingenua. Puede compadecerse de su miedo sin sacrificar sus valores. Y ahí es donde reside el verdadero poder. ¿Has notado lo diferente que se siente interactuar con él cuando no buscas en secreto su tranquilidad? Tu voz se tranquiliza. Tu cuerpo se relaja. Tus respuestas se vuelven deliberadas en lugar de reactivas. Esta regulación de tu sistema nervioso comunica más que cualquier palabra. La calma desarma. Cuando estás tranquilo, interrumpe su expectativa de volatilidad emocional. Si se retira y no entras en pánico, siente la pérdida de influencia. Si regresa y no celebras demasiado, percibe el cambio de valor. Esto no es un juego. Es equilibrio psicológico. Marco Aurelio escribió que una roca permanece inmóvil mientras las olas rompen a su alrededor. Encarnar esto no significa reprimir la emoción, sino dominarla. Sientes tus miedos, pero no dejas que dicten tu comportamiento. Reconoces tu anhelo, pero no dejas que anule el respeto por ti mismo. Esta firmeza le obliga a afrontar su propia inestabilidad. A menudo, su miedo a perderte revela más sobre su interior que sobre la relación. Puede revelar su miedo a la incompetencia, la sospecha de que no es suficiente para mantener a una mujer que ya no tolera las medias tintas. Puede despertar su miedo a la intimidad, la comprensión de que, para conservarte de verdad, debe estar emocionalmente presente. La presencia requiere profundidad. La profundidad requiere vulnerabilidad. La vulnerabilidad requiere la rendición del ego. Y la rendición del ego es la transformación más aterradora para alguien acostumbrado al control emocional. Si elige el crecimiento, verás que la constancia reemplaza la intensidad. Verás que la comunicación reemplaza las adivinanzas. Verás que la responsabilidad reemplaza las excusas. Si elige el ego, verás manipulación disfrazada de romance. Verás ciclos de cercanía seguidos de retraimiento. Sentirás confusión en lugar de claridad. Tu tarea no es rescatarlo de sí mismo. Tu tarea es permanecer alineado con tu propia evolución. Porque aquí está la verdad que muchos temen afrontar. A veces un hombre tiene miedo de perderte no porque esté preparado para amarte como es debido, sino porque siente que estás a punto de superarlo. Dejar atrás algo no es traicionarlo. Es expansión. Y la expansión es sagrada. Al expandirte, atraes desde una frecuencia diferente. Ya no resuenas con la escasez ni el caos. Resuenas con la estabilidad, la intención y la madurez. Es por esto que algunas conexiones se intensifican mientras otras se disuelven a medida que sanas. Y debes confiar en que la disolución no es un fracaso. Es una filtración. A medida que continúas eligiéndote a ti mismo, tu paz, tu propósito, tus límites, te adentras más en la soberanía psicológica. Te das cuenta de que no es tu responsabilidad calmar su miedo. Déjalo sentir. Déjalo examinarlo. Deja que él se levante y te encuentre, o hazte a un lado. Porque la mujer que se ha enfrentado a su sombra no teme a la pérdida como antes. Ella entiende que lo que está alineado permanece, y lo que no es, se libera.